Muy buenos días, queridos hermanos. Dios les bendiga de manera muy especial. Les saluda a su hermano en Cristo, Kevin González, pastor de la Iglesia Bautista Príncipe de Paz, y les doy la bienvenida a este tiempo de alimento matutino donde juntos caminamos reflexionando en la palabra del Señor cada día. Acompáñeme. ¿Cómo recibimos esta salvación? Hermanos, en el devocional anterior vimos cómo Dios proveyó un mediador perfecto, a Jesucristo nuestro Señor, verdadero hombre y verdadero Dios, perfectamente justo. Y vimos, hermanos, que en Él está todo lo que nosotros necesitábamos. Pero ahora surge una pregunta importante: ¿cómo nosotros sabemos eso? ¿Cómo sabemos que Cristo es el Salvador? ¿Cómo sabemos que esto no es una idea humana? ¿Cómo sabemos que esta esperanza es verdadera? Y después de eso, hermanos, surge otra pregunta igualmente importante. Si Cristo vino a salvar, ¿todos son salvos automáticamente? Entonces, hermanos, estas preguntas son esenciales porque no basta con hablar de Cristo. Hay que entender cómo Dios dio a conocer esta salvación y también cómo se recibe. Entonces, cuando hacemos la pregunta ¿cómo sabemos esto?, la respuesta es que es por medio del Evangelio. Por medio del Evangelio es que Dios dio a conocer primero en el paraíso, hermanos, después divulgándolo por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, siendo revelado en sombras mediante sacrificios y otras ceremonias de la ley del Antiguo Testamento, pero por último cumpliéndolo por medio de su unigénito Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Hermano, esto es precioso. Esto se le conoce en la teología como la revelación progresiva del plan de Dios. Entonces esta salvación, hermanos, no fue improvisada. Esto no fue un plan de emergencia de Dios. No fue algo que Dios inventó después de la caída, sino que desde el principio Dios anunció el Evangelio. Y la Escritura dice muy claramente en Génesis 3, capítulo 3, versículo 15: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Hermanos, esto fue dicho en el Edén después de la caída a la serpiente, y ahí estaba la promesa, hermanos. Vendría uno que vencería a esa serpiente antigua, de tal manera que desde el comienzo, hermanos, Dios mismo anunció a Cristo, el Mesías, el Redentor. Después, hermanos, lo fue revelando más claramente a través de esa revelación progresiva en las Escrituras. Encontramos aquella promesa en Génesis 22, 18. En tu simiente, Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Esas son promesas de justificación, son promesas, hermanos, de redención. A Jacob en Génesis 49:10, Dios le dijo: no será quitado el cetro de Judá. Eso dice la Escritura, es la profecía, una profecía de Isaac a Jacob: no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre tus pies, hasta que venga Silo, a él se congregarán los pueblos. Silo, hermanos, era el Mesías prometido, era una figura del Mesías prometido, y también fue anunciado por medio de los profetas. Por lo menos Hechos capítulo 10 versículo 43 dice lo siguiente: de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Entonces, hermano, en toda la Biblia nosotros vemos que hay un hilo conductor. Todo apunta a Cristo. La tierra prometida apunta a Cristo, los sacrificios apuntan a Cristo, las ceremonias apuntan a Cristo, los corderos apuntan a Cristo, el día de reposo apuntaba al reposo de Cristo, la sangre derramada apuntaba a Cristo. Hermano, todo señalaba hacia algo mayor, hacia alguien mayor, hermanos, y es Cristo Jesús. La Escritura dice en Juan 5:46: porque si creyeres a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Y también en Hebreos, hermanos, capítulo 10 versículo 7 dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Hermanos, en el Antiguo Testamento nosotros encontramos que todo lo que susurraba es lo que es proclamado en el Nuevo Testamento, que Cristo viene, hermanos. Y cuando
llegó ese cumplimiento, ese tiempo señalado. Dios cumplió todas esas promesas. Dios cumplió específicamente esa promesa de redención, esa promesa del Mesías, esa promesa de la raíz, ¿verdad? De Silo, todas esas promesas, hermanos. Y lo encontramos en Gálatas 4:4 muy claramente cuando Pablo escribe, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Hermanos, el Evangelio no nació en Belén. El Evangelio no nació en la proclamación del ángel. El Evangelio fue prometido desde el Edén y se cumplió única y exclusivamente en Cristo. Por eso sabemos que es verdad, hermanos. No solo, hermanos, por sentimientos, no es por una tradición recibida, es porque la infalible y bendita palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, viene revelando progresivamente desde el Génesis, hermanos, hasta el Nuevo Testamento, que Cristo es el cumplimiento de esa salvación prometida. Pero ahora viene la siguiente pregunta. Entonces, ¿es la salvación restaurada por Cristo a todos los hombres que perecieron en Adán? Y la respuesta es que no, hermanos. No todos, sino solamente aquellos que por medio de la fe verdadera son injertados en Él y reciben los beneficios de su sacrificio. Hermanos, eso también es necesario entenderlo, porque nosotros no creemos en el universalismo, que todos aquellos son hijos de Dios, sino solamente aquellos que reciben a Cristo en su corazón. Cristo vino al mundo, Cristo murió, Cristo resucitó, pero eso no significa que todos recibieron automáticamente los beneficios de su obra redentora. La Escritura lo dice muy claramente en Juan capítulo 1 versículo 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y también otra escritura en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, la salvación se recibe únicamente por la fe. La salvación no se recibe por una herencia religiosa. La salvación no se recibe por asistir a la iglesia, hermanos. La salvación no se recibe por una moralidad eterna que se pueda manifestar. La salvación se recibe por medio de una fe verdadera. ¿Y qué es esa fe verdadera, hermanos? Si no es descansar única y exclusivamente en la obra de Cristo, depender de Él. Es venir a Él, hermanos, con las manos vacías. Es venir a Él, hermanos, de viaje humillados, hermanos. Es venir a Él, hermanos, en arrepentimiento y en fe. La Escritura dice en Romanos capítulo 11 versículo 20: bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme. Y también en Hebreos 4 versículo 2 dice: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra, por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Hermanos, no basta solamente con escuchar el Evangelio, hay que creer el Evangelio, hay que creerlo. No basta, hermanos, con admirar a Cristo. No basta, hermanos, con contemplar a Cristo. Hay que recibirlo por la fe. No basta solamente saber de Jesús. Hay que estar unidos a Cristo, injertados a Cristo, ser sumergidos en Cristo, hermanos. Y cuando una persona cree de verdad, hermanos, recibe los beneficios del sacrificio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Recibe el perdón de sus pecados. Recibe la justificación delante de Dios. Recibe, hermanos, la vida eterna y recibe la paz con Dios. Y esto, hermanos, es glorioso. Lo que Adán perdió, hermanos, Cristo lo restaura. Por eso, hermano, solamente aquellos que están unidos a Él por la fe son los que reciben estos beneficios. Hermanos, sabemos que Cristo salva porque Dios lo anunció desde el principio. Y sabemos, hermanos, que participamos de esa salvación por medio de una fe verdadera. De tal manera que no basta oír, no basta con saber, hay que creer en Jesucristo, el único Salvador. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es a través de Él, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Solo Cristo, solamente Cristo Jesús, nuestro Señor. Que Dios te bendiga, querido hermano, en este precioso día. Que Dios te bendiga en esta mañana. Que la bendición del Señor, la paz del Señor, la protección del Señor guíe tu vida a toda verdad, de tal manera que podamos en este día vivir para su gloria y para su honra. Nos encontramos en otra entrega, si el Señor así nos lo permite, en Alimento Matutino. Dios te bendiga.